Hola, muy buenas noches. Yo soy Miriam Vadillo. Esto es Compartiendo con. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy en otra maravillosa entrevista. Hoy el programa se engalana con un gran invitado y por supuesto con un tema sensacional. Hablaremos de nuestra sabiduría tolteca, específicamente tocando el tema de vibración y manifestación. Algunos hemos escuchado decir, la energía es el combustible esencial que nos permite lograr todo lo que nos proponemos. La manifestación es una de las técnicas para atraer lo que deseamos y a ello se le suma la vibración en la que uno se encuentre. La vibración alta significa que estamos en nuestro mejor momento, nos sentimos bien y con suerte. Estamos en una buena racha, porque nuestros pensamientos están creando una vibración que busca y coincide solo con frecuencias similares. Muchos autores han abordado estos temas explicando de diversas maneras el secreto para atraer y conseguir todo lo que deseas en tu vida. Pero, ¿cómo lo practicaban y definían nuestros ancestros? Por lo tanto, el invitado de hoy, con todo su conocimiento, experiencia y sabiduría, nos explicará a profundidad este gran tema. Tengo el gran honor de tener conmigo al escritor, conferencista internacional, investigador. Por más de 28 años de investigación sobre su desarrollo del ser, creó la reprogramación neuroemocional, encontrando abuelos de tradición, le entregaron el fuego del norte y el fuego del sur a manos del abuelo Zipacli Tlacuatzin Héctor Falcón, el fuego central de América por manos del abuelo Fernando Guzmán, portador de chanupa sagrada, calumet, pipa sagrada, otorgada por la abuela Margarita, heredero de ceremonias como siembra de nombre, amarre de tilma, bodas, búsqueda de visión, sembrando temazcales en México, en Suiza e Italia. Heredero de sabiduría tolteca, corredor de temazcal por más de 15 años, círculo de palabra, escritor de los libros Jamón con huevo, El camino, el maestro, ilusiones, creación y manifestación, comunicarte, relacionarte, neuroliderazgo y las grandes maestras. ¡Wow! Un sinfín de libros. Su formación, graduado del Colegio de Alta Dirección y Filosofía Empresarial en Administración del Tiempo, liderazgo, dirección estratégica, ventas consultivas, formación y ventas en redes de mercadeo, graduado de la Asociación Internacional de Ciencia Psicánica en áreas de reingeniería humana, comunicación, relaciones humanas y psicología transpersonal. Estudió estudios técnicos de cienciología como auditor y consultor en psicoterapia constructiva con especialización en técnicas de estudio y aprendizaje. Graduado de la Asociación Mexicana de Metafísica, Metapsicología y Misticismo. Tengo con ustedes el gran honor de presentarles a Víctor Portela y en este caminar como heredero de sabiduría tolteca, Nahui Miquistli. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos para comenzar. Gracias por estar con nosotros. Y es muy bello porque cuando escucho pues lo que he estudiado, el currículum y todo esto, me doy cuenta que son conceptos y conocimientos en la cabeza, pero que no demuestran lo que realmente eres. Hace tiempo era como una sensación de orgullo, ¿no? Decir, wow, cuántas cosas he hecho. Pero hoy me doy cuenta que realmente es simplemente conceptos, ¿no? Simplemente conocimientos. Y creo que no refleja lo que realmente eres como ser, ¿no? Hay algo que es como más poderoso, que esa es la parte que estamos buscando, estamos tratando de entender, tratando de comprender. Y bueno, ya ahorita como lo acabas de leer, honestamente, muchos años de mi vida fueron investigación. Quería saber quién soy, qué estaba pasando con mi vida. Empecé con cuestionamientos sobre por qué pienso lo que pienso, por qué tengo los resultados que tengo. Y eso me llevó a estar investigando muchísimo. Y en un momento de mi vida me di cuenta que habemos muchos que creemos que somos el conocimiento. Que somos el título, ¿no? Y hay muchas personas que de verdad creen que es más importante su título que inclusive su nombre. Bueno, es que también estamos en una sociedad donde para colocarnos a veces en los trabajos,
pues requerimos esa parte, ¿no? Demostrar con un título quiénes somos. Y entonces empezamos a generar personajes. No eres tú, es el personaje que empiezas a crear. Sí. Y cuando empiezas a crear personajes que no eres tú, comienzas a actuar tu vida. O sea, no vives tu vida, actúas en la vida. Y al actuar en la vida, híjole, de verdad caes en una gran cantidad de cuestionamientos personales, como no solamente el quién soy profundo, sino pensar que no soy lo suficiente para cubrir con los requisitos que una sociedad en este momento nos está pidiendo. Entonces, por eso me parece como muy interesante que hoy digo, hace un momento decía, pues estaría genial, ¿no? Me puedes presentar como amigo, ¿no? Sí. ¿Quién es? No, pues es un amigo. Pero todo Sin embargo. pero todo esto, Víctor, sí llega ese momento que tú mencionas, donde te empiezas a cuestionar y donde empiezas a decir, bueno, ¿qué personaje soy, no? Pero ¿qué tiene que suceder para que llegue ese momento? En tu experiencia, digo, tal vez no sé si personal o en lo que tú has visto en tu caminar, ¿qué sucede? Llega un momento en donde honestamente ves las ilusiones que hemos manifestado como sociedad. Cuando consideramos que es más importante tener algo que ser alguien, ¿no? Y que además es muy curioso porque a los niños los confundimos con esas preguntas desde muy chicos, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Y la pregunta es ser, no tener o hacer, sino ser. Entonces, normalmente los niños contestan, pues quiero ser bombero o doctor o abogado o ingeniero. Y si te das cuenta, lo que están contestando son hacer. Son cosas que haces, no que eres, ¿no? Entonces, puedo hacerla de policía o de doctor o de abogado o de ingeniero, pero mi ser es otro concepto. Y ese concepto se fue perdiendo con el paso del tiempo. Hay que recordar un poquito que nosotros estuvimos en un proceso de conquista. Y cuando hablamos de conquista, pues es un proceso brutal que ha pasado en todo el mundo, porque de repente decimos, no, allá, es como los de aquel lado son los malos y vinieron a conquistarnos y nosotros éramos los buenos. No, en realidad allá también han sido conquistados entre ellos mismos, o sea, ha sido un revoltijo impresionante. Lo que ocurre es que no comprendemos la diferencia de qué podría estar pasando aquí en esos tiempos mientras ellos estaban generando batallas y conquistas. Eso como que se nos olvida. ¿Por qué? Porque normalmente el que gana la guerra es el que cuenta la historia. Sí. Entonces, si tú perdiste la guerra, yo voy a contar tu historia y te voy a decir qué hacías tú. Y te sometes a tu versión, ¿no? Y eso es muy fuerte. Entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, hay muchos mitos dentro de la tradición, como que aquí en México se usaba el cacao como moneda, cuando en realidad lo que se hacía era un sistema de trueque por habilidades. Porque no en todo el continente o no todo en México se usaba el cacao. Sigue pasando igual, el cacao está más en la parte central-sur, ¿no? Entonces, los que están en el norte, pues no tenían la capacidad de generar como cacao como moneda, ¿no? Entonces se nos olvida que éramos civilizaciones, que lo que hicimos fue empezar a juntar pequeños clanes y observar cómo podíamos vivir en mayor armonía. Y ahí es como se empezó a sentar las bases de, civilizaciones hermosas y grandiosas, ¿no? Desde los olmecas, los zapotecas, los toltecas, los mayas, los aztecas. Tendríamos que pasar de verdad por una gran cantidad de pueblos originarios, ¿no? Y que no son como secuenciales, porque de repente queremos como decir, a ver, ¿quién fue primero? ¿No? Y luego, ¿quién siguió? Como si estos desaparecen y llegaron unos nuevos. O también la veracidad de algunas culturas, porque también estaba escuchando que los toltecas en algún momento dijeron que no habían existido, que eran historias. Claro, claro, y eso es... Y me parece natural que surjan todas estas dudas, porque estamos hablando de muchos años hacia atrás, historias que nos cortaron a nosotros porque tenías que hacerlo, ¿no? No era como de, si tú quieres creer en lo que tú quieras, te voy a matar. No, tienes que creer en lo que yo te diga. Entonces, eso es como de, bueno, sí creo en lo que tú quieras. Y obviamente hizo esos como cortes en nuestras historias. Pero sí es real que no sabemos con precisión.
porque los toltecas no era un pueblo, no era una civilización como tal, no era como decirte los aztecas o los mayas. No, en realidad lo que ocurre es un proceso que fue cambiando. Algo que nuestros abuelos vieron fue mucho la observación de los ciclos. Hablando muy ancestralmente, se dieron cuenta que no sobrevive el más fuerte, que eso también es uno de los mitos que tenemos como humanidad, sino sobreviven los que trabajan en equipo. Entonces, los que trabajan en equipo son organismos que comienzan a sobrevivir. Estos pequeños clanes empezaron a darse cuenta que si se unían, se podían apoyar y funcionaban mejor. Y empezaron a resolver cosas como el alimento. Empezaron a resolver cosas como el lugar en donde podían estar seguros. Y al ir resolviendo esas cosas, ganaban como un poquito de más sabiduría y conocimiento. Notaron que en las ciénegas, en los lagos, en las lagunas, crecen unos carrizos que se llaman tolanes. Estos carrizos unen sus raíces, se amarran en las raíces y hacen islotes, forman islotes bien sólidos. De hecho, puedes subirte o puedes construir arriba de ellos. Así están amarrados completamente. ¿Como puentes? Como pequeñas islas chiquitas con las raíces bien unidas y flotaban. Entonces, eso lo empezaron a tomar como ejemplo. Dijeron, al ver la naturaleza, dijeron, si nosotros hacemos eso, si juntamos nuestras raíces y nos apoyamos, vamos a poder realmente, no solamente sobrevivir, sino supervivir. Crecer, ¿no? En un crecimiento súper importante. Y esa palabra fue conforme los pequeños clanes se iban uniendo, fue transformándose de ser estos tolanes, porque ellos mismos decían, somos un tolán, o sea, estamos unidos por medio de la raíz, fortaleciendo todo. Empezó, ya que resolvieron su alimento, ya que resolvían su salud, ya que resolvieron las cosas básicas que el ser humano puede necesitar, empezaron a ganar tiempo. Al tener tiempo, entonces pudieron experimentar con cosas diferentes, como la arcilla, ¿no? Y hacer vasijas, hacer ollas, hacer platos, que de repente se nos olvidan como esas cosas, ¿no? Pues todo esto empezó en ese crecimiento. Entonces los tolanes empezaron a cambiar de conceptos, la gente que los veía alrededor decían, wow, estos se unen y se apoyan y crecen mucho, y empezaban a tener ya más arte. La forma de hacer un vaso, una vasija, y ese tener resuelto la comida, la salud, por ejemplo, ayudó muchísimo al crecimiento de las artes. Y entonces cambió el nombre de Tolán a Tolteca. Y el significado de la palabra, porque eran los que se unían en raíz, y después empezó a cambiar a los del arte, los que hacían arte. Y luego cambió a lo que es a los que son armónicos. Porque una persona que trabaja con arte, no importa si es pintura, escultura, poesía, música, todo lo que tenga que ver con el arte, sí te da como una diferente sensación de la vida, una diferente forma de proyectarte en la vida. Y eso empezó a ser el concepto de vivir en armonía. Sí, que de hecho cuando uno está como en mucho estrés o en una situación complicada, que te dicen, oye, haz algo, ¿no? O sea, de hecho he escuchado que hasta pintar mandalas, hacer el ejercicio de pintar mandalas para empezar a tener como concentración, relajarte, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde todo este concepto de un tolteca se convierte en realmente las personas que buscaban vivir en armonía. En armonía. Observaban los ciclos de la Tierra, observaban los ciclos de las estrellas y empezaron a notar cómo estaba la vinculación con nosotros. Y al ir viendo todo eso, wow, encontraron pues la ciencia, no le podemos llamar de otra manera. Encontraron la ciencia y a través de la ciencia empezaron a resolver lo que en ese momento del tiempo, del otro lado del charco, en el otro lado del mar, todavía no estaban resolviendo eso. Allá estaban en procesos de guerras, estaban en procesos de sentir que la tierra era suya, en ideologías y creencias sobre dioses o divinidades, que esa es otra de las cosas que a nosotros nos han enseñado mucho, que los nuestros tenían muchos dioses, ¿no? Y en realidad no es así. No.
Lo que comprendieron nuestros ancestros es que hay elementos que cuando se unen a otros forman algo más. Y a estos elementos se les llamaba regentes o guardianes. Pero cuando llegan de acá, del otro lado para acá, ellos intentaban con su propio filtro, así con su filtro, intentaban explicar lo que aquí había. Entonces era como, nosotros creemos en Dios, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿No? La clásica pregunta, llévame con tu rey. Sí. No, pues aquí no hay. No, Yo pues, creo que ¿quién manda? Ni conocían el concepto, yo no creo, conocían ¿no? el concepto. También yo era de esas personas que creía que por ser antiguos era de poca sabiduría. Porque lo antiguo es como... Y hay mucha gente que conozco que es así, que cree que porque es antiguo no había tecnología o no había capacidad para resolver ciertas cosas. Lo curioso es que conforme vas entendiendo la sabiduría ancestral, vemos que, vamos, las construcciones que había antes, ¿no? Todos los teocallis que son impresionantes, que nosotros le llamamos pirámides. Hoy en día no podemos hacer una igual, exactamente orientada, ¿no? El Tajín, si alguna vez han ido al Tajín, es impresionante. O vas a... Híjole, es que estamos llenos de esos... Yo estaba escuchando mucho de las de Oaxaca, sí, que ahí marcaba muchísimo la parte aparte de los 4 rumbos, ¿no? De cómo estaban siempre hechos los 4 podemos cuartos. decir que la sincronía del sol precisa la tenemos en Monte Albán, que es en Monte Albán. En Monte Albán, en el Tajín y Tula, que son las representaciones precisas de los puntos en donde entran los solsticios y los equinoccios, que son, que vamos, imagínate, unas personas salvajes, así, salvajes sacacorazones, sacrificando a todo mundo. ¿Para qué querían saber con precisión los equinoccios y solsticios? ¿Para qué querían saber con precisión las facetas lunares y su cuenta matemática? O sea, sería como extraño. ¿Para qué un matemático, arquitecto, filósofo estaría diciendo, vamos a sacarle el corazón a alguien? O sea, es como, no tiene sentido. Sin embargo, dicen, o era necesario decir que lo éramos, que éramos como sanguinarios, porque si no, ¿cómo justificas una invasión? Sí, claro. Entonces, estos son bárbaros. Y que bueno, en alguna otra charla explicabas, Víctor, la parte de que pues ellos eran científicos, porque pues realmente lo que estás hablando, ¿no? La construcción de lo que hoy llamamos pirámides, la parte de la evolución de la agricultura, que pues que también escuchaba también la historia del maíz, ¿no? Que fue creado, que no es el maíz no, no era los primeros maicitos eran unas cositas súper pequeñas, una cosa así, con 3, 4 líneas, nada más. Y esto es genética. Empezaron a hacer las mezclas para empezar a hacerlos a lo que hoy conocemos el maíz y las diversidades de ese maíz, porque tenemos maíz amarillo, es blanco, negro, ¿no? Tenemos maíz azul. Y que parte de la construcción de las llamadas pirámides, pues no eran tanto como para vivir, sino eran esa parte de la observación, ¿no? Del cosmos. Es que fíjate, es bien interesante. Yo creo que sí hace falta mucho el entender la historia con los ojos de los que estábamos aquí, no con los ojos de los historiadores que cuentan la historia oficial, ¿no? Porque, pues, según la historia oficial, nosotros como continente, como personas, porque además a nosotros nos llamaron el Nuevo Mundo. O sea, somos nuevos. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Pues nosotros tal vez estábamos porque están contando la historia, ¿no? Como ellos llegan aquí, pues sí, era un nuevo mundo. Por eso España es el viejo mundo, ¿no? Y nosotros nos sentimos así, como que somos los del Nuevo Mundo. Y no es cierto, somos muy antiguos, muy antiguos. Y dentro de este proceso de antigüedad, se nos olvidan las historias o no las recordamos, porque también de verdad son muy antiguas. Según la historia oficial, aparecimos en el 1200 después de Cristo. Entonces, quiere decir que aquí no había nada, ¿no? En 1200 después de Cristo, pum, salimos, ¿no? Así, aparecimos, ¡pam! ¿no? Salieron los olmecas, hola, ¿cómo están? ¿no? Y ellos llegan para cerrar cuentas en el 1500, ¿no? Para tener cuentas. Entonces, quiere decir que en estos años, ¿no? Del 1200 al 1500, 300 años, en esos 300 años nosotros generamos la matemática.
procesos de matemáticas, procesos de astronomía y astrología, comprensión sobre la medicina, porque para ese tiempo ya los zapotecas eran unos genios en la herbolaria, ¿no? Hasta el día de hoy vienen muchos de chinos a tomar cursos de herbolaria a México, porque tenemos un nivel de herbolaria impresionante. Es más, la Grecia todavía no era Grecia y aquí ya los zapotecas ya eran médicos, pues ya sabían qué hacer con los principios activos de las plantas. Sí. Pero bueno, eso se sale de la historia oficial. Entonces, en estos 300 años generamos olmecas, zapotecas, mayas, aztecas, y llegan y ya era como es raro, ¿no? O sea, ¿en qué velocidad de tiempo generamos tantas cosas? Y después ya nos volvimos brutos, nos volvimos sanguinarios, asesinos. Sí, O sea, sí. es como, qué extraño. Qué extraño. ¿No? Y hay personas que pueden acceder a estas informaciones, pueden leer las cartas que dejó Sagún o que enviaba Sagún a la reina Isabel o a la corona de España, y muestra que ellos dicen que están sorprendidos, que dicen que somos un pueblo sabio, que somos un pueblo inteligente, que todas las personas, todos sus habitantes tienen conocimiento, que no es como de todos son campesinos o plebe como ellos lo veían, ¿no? Sí. Los nobles y la plebe, que aquí eso no ocurría. Y es donde sé que pues mucha gente se pone loca porque ha estado estudiando muchísimo sobre la parte ancestral, hay mucha información, sin embargo es información que está sesgada por las historias oficiales. Okay. Por lo que yo te digo que debe de ser. Y ahí es donde se vuelve un verdadero caos completamente. Sí, y pues bueno, también digo, ¿no? en esas charlas que escucho de ti, que la verdad me encantan, pues hablabas muchísimo también de esta parte de cómo manifestar, ¿no? De cómo hoy eso que vivían los toltecas, en esa parte de que ya habían solucionado la parte de la alimentación, la parte de como básica que hoy en día estamos luchando, salud y conocimiento, lo tenían arreglado. Y tenían esa parte de ese tiempo para poder crear más cosas, ¿no? Y seguir investigando a más, ¿no? Que eso hoy en día pues ya no lo tenemos, ¿no? Y hoy consumimos, o sea, regularmente pues lo que ya otros hicieron, lo que otros quieren implantarnos, perdón, en la cabeza, ¿no? Claro. Y de ahí viene que no sabemos nada, ¿no? Las nuevas generaciones no tenemos totalmente conocimiento de todo eso, ¿no? De cómo inició nuestra cultura, la medicina. La verdad es que inclusive el conocimiento como tal nace de la observación. Y de ahí una persona que observa y ve que ocurre muchas veces la misma situación, entonces generan ciclos, la observación de un ciclo. Al observar un ciclo, puedes entonces predecir consecuencias. Y esas predicciones de consecuencias es lo que hoy llamamos ciencia, lo que hoy llamamos medicina, es lo que hoy llamamos, o sea, todo el conocimiento que tenemos. El punto es que de repente llegamos al juego de la certificación, ¿no? Yo te voy a certificar que sabes lo que dijo el que dijo, el que observó. Sí. Entonces empezamos a generar un déficit de conocimiento real. Y eso es la consecuencia, la estamos viendo hoy. Hoy inclusive estamos en un proceso en donde la gente en un tiempo dijo, es que ya no se trata de ciencia nada más. Y empezó a haber un parteaguas entre religiones y ciencia, en donde empezó una batalla súper grande. Y esta batalla duró bastante. Y de repente dijimos, no, a ver, espérense. No son religiones, ¿no? Y empezó a haber déficit de religión, ¿no? La gente ya no creía tanto, empezó a perder la fe. Entonces dijo, no, es que no se trata de religión, se trata de espiritualidad. Y empezó a haber otro pleito, espiritualidad, religión, ¿no? Ya a mí no me gustan las religiones, me voy con la parte espiritual. Y hoy la espiritualidad es un producto, no sé si lo has notado. Sí, también. Que se vende caro además, se vende caro. Me encanta escuchar gente que dice, no, pues ven a mi curso y te voy a abrir la glándula pineal, ¿no? Sí. Bueno, la glándula no se abre o se cierra, eso es algo como muy raro. Aquí en México se conocían los centros energéticos del cuerpo, se llaman cuecuellos, que la India los conoce como chakra, la parte hindú como chakra. Y ahora es como, voy a alinearte los chakras. No, espérame, los chakras no se
no se desalinean, no están como en una línea, trabajan entre energía y física con las glándulas. Entonces es esa parte de falta de comprensión, porque nos fuimos a una mercadotecnia de espiritualidad. Entonces, como ya no podemos entender la espiritualidad como la vida, como el proceso de vida, empiezan a surgir reglas que son muy bonitas, se oyen muy lindas, pero que en la realidad no funcionan, como la ley de atracción. Es famosísima la ley de atracción. Y me encanta, ¿no? Sí, y que pues realmente pues han escrito libros, ¿no? Se ha dado como ese checklist de tienes que hacer esto, ¿no? Las facultades superiores que también se mencionan, y que en algunos otros libros también dicen, no, pero le falta otro ingrediente, que es la acción. Entonces, o sea, vamos a entrar en el tema de cómo manifestamos de nuestra vibración. ¿Qué dicen los toltecas? Y aquí es muy interesante porque primero hay que aclarar, para los toltecas no existe un creador. Porque ¿de qué serviría un creador en un cosmos ya creado? Imagínate, ya está creado el cosmos y tú llegas aquí, eres el creador. Entonces, voy a crear, ya está. ¿No? Voy a hacer, ya está. Porque ya existen los elementos que se requieren para cualquier tipo de creación. Ya están ahí. Entonces, lo que los toltecas consideramos es que eres un sincronizador o un manifestador. Manifestador es que tomas con la mano, lo manifiestas, lo puedes manipular. Entonces ahora ¿Es cuando ya está materializado? Porque las cosas ya están, o sea, los elementos necesarios, la potencialidad pura para que tú obtengas lo que deseas, ya está. Ya está. Lo que tenemos que aprender es a sincronizarnos con lugares, personas, espacios y tiempos. Que eso lo hacemos con conocimiento o sin conocimiento. Porque lo que está pasando en tu vida en este momento es una manifestación tuya. Hay algunos otros que hablan sobre una proyección. Es una proyección tuya. Entonces, estás proyectando en tiempo, espacios y lugares exactamente lo que tú deseas. Consciente o inconscientemente. Con conocimiento, sin conocimiento. Porque es como un don ya natural, podríamos decirlo así. Eres un manifestador. Ya eres un manifestador. Esa es la esencia. Mientras que en otros lugares se te enseña que tu base principal es mala y defectuosa, que hay que purificarte, que hay que lavarte, que hay que... Vamos, llegaste a este mundo ya chueco. ¿No? Los toltecas no consideramos eso. Eres una extensión del cosmos mismo. Por lo tanto, no existe el concepto bueno o malo. Lo que existe son decisiones y consecuencias. ¿Qué decisiones estás tomando? Y contiene una cantidad de consecuencias. Que ahora, es muy fácil mirar para otro lado y decir, yo no fui. Sí. Porque también para el concepto... Evadiendo la responsabilidad, ¿no? En el concepto antiguo no existe un inconsciente. No es posible. ¿Eres responsable o no? ¿Vale? Sí es posible que no midas las consecuencias, que no tengas toda la información, pero no podemos evadir que el que no tengas la información no sea responsabilidad tuya. Entonces, como tolteca lo que está pasando, el resultado que tienes es directamente al conocimiento y las decisiones que tomas. No eres culpable, o sea, no se trata de culpa o de carga o de víctima. Se trata de que o no tienes toda la información o tienes la información y te estás haciendo pato, ¿no? Entonces, eso también nos encanta, ¿no? Que regularmente eso hacemos, ¿no? Así es. Entonces, el concepto principal de los toltecas es que todo es energía. Todo fluye con energía, teo. La energía existe y está en todos lados. Y esa energía es información. Pero es una información que no sabemos qué información es. Y eso es lo que llaman el gran misterio. Sabemos que es información y que son grandes cantidades de información que inclusive no están codificadas. Es información pura. Y eso es lo que llamamos nosotros Tezcatlipoca. El espejo, que si observas es una obsidiana, es un espejo de obsidiana que asemeja a un agujero negro, en donde nada puede existir ahí, y es todo lo que existe. Entonces, esa información, total información, accedes a ella o puedes alcanzar a acceder a ella si tú eres un ser consciente. ¿Vale?
Para que algo se manifieste requiere primero de un observador. Okay. ¿Vale? Ese es Ometeo. ¿Cómo podríamos estar conscientes? Llegar a esa el día que lo conciencia. sepamos, créeme que lo vamos a publicar por todos lados. Porque el hecho de que nosotros vivamos como humanos no significa que somos una esencia. De hecho, así nos nombramos, presencias. Preesencia, o sea, antes de ser esencial. Antes de ser esencial. Y como todavía no somos esenciales, estamos en esa búsqueda de generar un nivel de conciencia fuerte y poderoso. No porque existes como humano ya eres un ser. Hay que manifestar tu ser. Hay que trabajar en ello. Pero para trabajar en ello requerimos cumplir, bueno, no es como cumplir, es empezar a elegir tu identidad. ¿Quién dices que eres? Esa elección es completamente tuya. Es tu identidad. ¿Quién dices que eres? ¿Eres una mujer? ¿Eres una madre? ¿Eres un hermano? Empiezas a elegir cantidades de identidades. Y a través de estas identidades tomas una conciencia específica sobre qué quieres manifestar. Creo que el problema mayor que tenemos es que hacemos mucho caso al alrededor. Y ya no es lo que yo quiera manifestar, es lo que se supone debo manifestar, inclusive hasta por edad. Por este lugar, ¿no? Por dónde te encuentras, ¿no? Con qué familia naces, ¿no? Ajá, por cultura también, o sea, lo que dice ser una mujer, ¿no? Que tiene que ser madre o a tal edad. ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo te casas? Hijos, o el título de lo que hablábamos, ¿no? Que tienes que estudiar forzosamente algo y tienes que tener un título, ¿no? Para ser alguien en la vida. Y eso es muy complejo porque, bueno, a mí me educó mi abuela y mi madre, que las amo con todo el corazón. Mi abuela falleció hace menos de un año. Sin embargo, era un precedente en mi vida. Era alguien que tenía control sobre de mí cuando yo nací. Entonces, ella era muy dada a decirme, tú vas a ser alguien en la vida. Y no es como una pregunta, no, vas a ser alguien en la vida. Y para ser alguien, y me daba una cantidad de requisitos bien interesantes, ¿no? Tienes que estudiar, ¿no? Y después trabajar en lo que estudiaste, porque no nada más se trata de estudiar sino tienes que trabajar en lo que estudiaste. Después, conseguirte un trabajo seguro. Eso me encantaba, porque decía, tiene que ser seguro, mijo, en donde tengas seguro social, donde tengas prestaciones y donde tengas Infonavit, ¿no? Y llegues a una pensión. Para tener una vejez segura. Ese era el final. Para cuando llegues a los 40, 50 años de trabajo. Y que seguimos en ese prototipo, ¿no? ¿Quieres matarle a un ser su capacidad de manifestación? Mételo en una rutina. Sí. Ponlo en una rutina, porque si somos muy honestos, hacer exactamente lo mismo durante grandes porciones de tiempo hace que tú te sientas perdido. Y por eso hoy tenemos tanta gente con ansiedad, tenemos tanta gente con problemas de comprensión de quiénes son, faltas de identidad, hoy que no sabemos si eres hombre o eres mujer, ya la biología no importa, ya es lo que tú quieras, ¿no? Entonces empezamos ya con procesos tan solo por meter a la gente en tanto nivel de rutina. Y luego convencerlos que eso es lo correcto, que eso es tu propósito. O sea, eres un trabajador. Mi abuela misma me decía, mi hijo, no naciste en cuna de plata, ¿no? No naciste con dinero. Así que hay que tú echarle ganas. Eres trabajador, ¿no? Y me encantaba que un día me dijo, así como las hormigas, hay hormigas reinas y hay hormigas obreras. ¿Qué crees? Tú eres obrero. Entonces, eso te lleva a generar una identidad que no te permite asumir tu responsabilidad como manifestador. Vamos a suponer que todos asumimos la identidad de ser manifestadores. ¿Qué podemos hacer ahora? Porque aquí es donde comienza el proceso que tenemos que llamar vibración, así tal cual. ¿Cuál es tu vibración? Y que aquí de repente entendemos vibración como cuando nos conviene, sí entendemos la física, ¿no? Vibración, y decimos, vibras. Entonces, ¿cómo estás vibrando? ¿No? Y creemos que las emociones son una vibración, ¿no? Y en realidad las emociones son químicos. Pero para que surja una vibración necesitas de algo que hacemos constantemente, ¿ok?
esta constancia, un pensamiento, por ejemplo, que generas constante, Ok. que lo vuelves tan constante que se hace permanente en ti, ¿no? Que se vuelve ¿Creencia? eh, ¿Podríamos llamar creencia? al final todo es información Ujú. y como todo es información, todo es una Todo creencia. es una creencia. Que esta creencia pasa por un proceso que le llamamos el sistema de manifestación. Ujú, Piensas, sientes, actúas ujú, y tienes, ujú, ¿no? Generas. Entonces, esta constancia, esta persistencia, ujú. que va a generar una frecuencia, y de hecho por eso se llama así, frecuencias, frecuente. Ujú. Estoy pensando, no puedo, no valgo, o puedo, valgo, merezco. Sí. Entonces se convierte en frecuencia. Esta frecuencia es la que genera la vibración. En el momento que comienza a vibrar, entra el proceso de campos magnéticos. Ok. Y aquí es donde confundimos esta super ley de atracción, porque en realidad, y déjame se los digo, amigos, con todo el corazón, tú no eres un imán. No eres un imán, no eres un imán de amor, no eres un imán de dinero, no eres un imán de nada. Porque el imán es un proceso de electromagnetismo que es cosa. Y lo que nosotros tenemos una belleza mayor o una probabilidad mayor, una capacidad mayor. Tú eres el que pone conciencia en la persistencia. ¿Ok? ¿En qué pones más atención? Supongamos que de repente dices, la vida es difícil. Y ahí tú pones toda tu vida, ¿no? La vida es difícil, la vida es difícil, la vida es Y difícil. entonces estaríamos diciendo que tú vibras en una frecuencia de sacrificio, ¿no? De lucha. Porque la vida es difícil. Lo que vas a hacer después Ajá. de elegir una identidad Sí. es elegir una serie de creencias. Vas a justificar por qué la vida es difícil. La vida es difícil por el dinero, la vida es difícil por las mujeres, por las suegras, por los suegros, por el mundo. Y al elegir esa línea de pensamientos, empiezas a elegir la bioquímica de tu cuerpo. Ok, ahí viene ya la emoción. Y ese es donde entra la emoción. Al generar la suficiente emoción en acidez en el cuerpo Sí. o en bioquímica dulce en el cuerpo, generas patologías, te enfermas, ¿vale? Y aquí no es que atraigas, porque realmente no atraes. Aquí lo que haces son correspondencias de frecuencias. Corresponde mi frecuencia a ti. Y por esa razón nos encontramos, porque no te atraje. Ok, no soy imán. Me sincronicé Solo nos contigo. sincronizamos. Oye, Víctor, y con todo esto que dices, por ejemplo, a veces ya jugamos, lo digo así, con esa parte de, oye, estoy vibrando en esto, estoy vibrando que, bla, bla, bla. O sea, realmente sí podemos estar cambiando a ese nivel de picos como en un electrocardiograma, así de hoy vibro aquí, mañana vibro acá, en un ratito vibro acá. Si fuera posible, créeme que si hoy dijeras, si fuera eso posible, dijeras, no, ¿sabes qué? Soy un ser de gran abundancia, pum, la abundancia te llegaría automáticamente. Pero no pasa. Es más, no importa cuántas veces tú digas, soy abundante, soy abundante, soy abundante, si en tu comprensión aquí de frecuencia te mantienes en la pobreza. Elegir un pensamiento diferente porque ya estás harto del que tienes, se llama resistencia. Y la resistencia, cuando tú no quieres algo, más te pasa. Sí, sí, sí. ¿Okay? Entonces, ocupamos el lado optimista, porque hoy estamos en una onda súper optimista de espiritualidad, de capacitación, y es como piensa positivo y tendrás positivo. Sí. No, no es cierto. Y entonces, ¿cómo llegamos a eso? Como lo hicimos al principio, a través de frecuencias. Tienes que crear una frecuencia, una constante de un pensamiento real, no optimista, real. O sea, el hecho de estar repitiendo y repitiendo no me va a crear ese pensamiento. No, te puede ayudar, pero no te lo crea. Entonces, ¿de qué manera cambiamos? La primera cosa es necesitamos revisar seriamente las creencias muy profundas. Por ejemplo, muchos de nosotros creemos todavía en bueno y malo. Sí. Entonces pensamos que si una emoción es negativa es igual a emoción mala. Entonces no quiero sentir lo malo. Pero resulta que la estructura de la vida contiene tres frecuencias normalmente, positivas, negativas y neutrales. La esencia del átomo, ¿no? Electrones, protones y neutrones. Entonces, si yo le quito en este caso lo negativo, que es el electrón, a un átomo le quito el electrón, ¿qué va a pasar?
explota. Wow. Si dejo que los protones hagan lo que quieren, ¿no? Y salgan para todos lados, pues va a ser una explosión atómica, que es lo que básicamente se hace. De hecho, obsérvenlo, amigos, ¿no? La verdad es que tú dejas a un optimista libre y hace un caos. ¿No? Hace un caos. Porque están en este jueguito de juego dual. Creer en que es o positivo o negativo, pero también entra la neutralidad. Donde necesitamos empezar a aprender a experimentar la vida es en neutral. Porque de repente todo el mundo tenemos la onda de, y nos han dicho esto, ¿no? Todos venimos a ser felices. ¿Por? ¿Por qué felices? ¿Todos felices? ¡Wow! ¡Qué aburrido! Imagínate, 7.800 millones de humanos con la misma ideología, todos ser felices. Sí. No, estamos en esa diversidad de experiencias. Y para poder manifestar algo, primero tengo que tener claridad en mí. Soy, y eso te toca a ti, les toca a cada uno de nosotros. ¿Soy qué? Honestidad, responsabilidad, integridad, cumplimiento de palabra, veracidad, que les llamamos principios. Los principios son la esencia del ser, porque puedo ser honesto y doctor, honesto y abogado, honesto y policía, honesto y político. Okay, aunque parezca increíble, pero puedo hacerlo. Pero no es al revés, no porque soy político, soy honesto, o no porque soy abogado, soy honesto. No, primero es el ser y luego viene el hacer. Oye, aquí estoy encontrando como esa congruencia de lo que se enseña en coaching, ¿no? De que cuando hacemos esa pregunta de quién eres y no es el que haces, ¿no? Sí. Sino empiezan a hablar a partir de principios, ¿no? Soy valiente, soy honesto, soy integridad. Y tener claro la diferencia entre moralidad, ¿no? Entre lo que sería... por ejemplo, el respeto no es un principio. ¿Cuál es la diferencia entre un principio y un valor? Porque creo que mucha gente también lo duda. Los valores cambian según las personas, los lugares y los tiempos. Los principios no cambian, son los mismos. Entonces, por ejemplo, aquí el respeto, el Día de la Madre, podemos ir con nuestras mamás y abrazarlas y cargarlas aquí en México, ¿no? Decir, te amo, mamá. Pero no puedes hacer lo mismo en Japón. Porque abrazar a tu mamá sin su consentimiento o permiso es falta de respeto. Entonces ahí vemos que el respeto es un valor, no un principio. Pero lealtad. La lealtad aquí y allá en Japón es la misma. Entonces lealtad es un principio. Sí. De hecho, el fin de semana experimentábamos estar dando abrazos y estaba un extranjero y era oriental y sí como que dijo, no, ¿qué es esto, no? Claro. Sí, cambio de cultura. Y vamos, toda la parte latina que tenemos estas ideologías diferentes de valores y allá tienen otras ideas diferentes de valores. Y por eso es muy fuerte en la parte europea cuando hacen algún trato con los latinos. Porque la puntualidad es un principio. Ser puntual no solamente significa estar a una hora a tiempo, sino ir al punto también. Y a nosotros nos encanta, todo. No vamos directo a lo que necesitamos, ¿no? Sí. Y bueno, regresando al punto de esta parte de la neutralidad, donde yo había escuchado esta parte de que las personas que son muy felices en teoría, muy emocionales, que se ponen súper contentas cuando pasa un suceso muy agradable tal vez para la persona, y dice que no es como tan agradable o no es tan correcto ser así, ¿no? Porque entonces cuando vivas un suceso que no es tan agradable, entonces te vas a clavar en otra emoción, o sea, muy densa, ¿no? Muy negativa. Creo que conocemos muchas personas que están huyendo de lo negativo y correteando lo positivo. Y eso es súper agotador. Es muy agotador. Te agotas mentalmente, te agotas físicamente, te enfermas con mayor rapidez. Cuando la ideología, por lo menos en la parte que yo he investigado de los toltecas, es que vivas. Vive la experiencia. Eso sería llegar como a esa parte de la armonía, ¿no? Que predicaban los toltecas. Algo que es el poder más grande, que es la presencia. Cuando existes, cuando estás en ese poder de la presencia, porque no estoy correteando lo positivo, no estoy huyendo de lo negativo.
estoy viviendo las experiencias de la vida según las decisiones que yo he tomado, porque son mis consecuencias. O sea, no podemos decir que, vamos, en una conferencia en una ocasión mencioné esto, y que tú eres responsable de cada cosa que ha estado pasando. Y una señora me dijo, a ver, no, espérame, Víctor, es que tú no me entiendes. Dije, bueno, pues seguro, señora, explíqueme. Y me dijo, es que no, así me salió mi marido. Dije, ok, o sea, ¿cómo? Es que le entró una rifa. Entonces, yo me imaginé, la verdad es que recordé a Chabelo, dije, seguro metió la mano en una horno. Catafixia. Le salió una espantosa X, y es como de ni modo me caso con él. Y le decía yo, pues con todo y eso tenías la decisión final de decir me caso o no me caso, estoy contigo o no estoy contigo. Nunca eres la víctima de nada de lo que nos ha ocurrido. En todo caso, tú lo provocaste, o tú lo promoviste, o tú lo permitiste. Y yo creo que eso es algo que bueno, yo hoy que conozco un poquito más el tema, porque no sé que no tengo ni así de avance, ¿no? Porque es un gran mundo, toda la sabiduría tolteca y demás, pero yo lo veo mucho. Ya hoy cuando escucho hablar a personas o alguna conversación la llego a escuchar de casualidad, y escucho mucho esa parte, ¿no? Y esa no responsabilidad y siempre culpar al otro en todo, ¿no? Hasta en la mínima situación. Es que tú dejaste caer esto, ¿no? O tú provocaste que se me cayera esto. Sí, me hiciste, ¿no? Ajá, me hiciste. Enojar, ¿no? Me dio coraje, ¿no? Sí. O sea, vienen y te lo dan, ¿no? Pues si te dan el coraje, diles que no. Ah, okay. No, déjalo ahí, ¿no? Ajá, exacto. No tomarlo. Y entonces, por esa razón, no comprendemos con facilidad cómo es sincronizar o cómo es manifestar. Porque todavía tenemos muchas creencias sobre no poder, no valer, no merecer. O que lo que tú deseas no es para ti. Porque esa es otra. Sí. O sea, yo quiero esto. No, porque... y entonces estamos creyendo o tenemos una secuencia de creencias que realmente están en contra de nosotros mismos. Sí. Por eso el primer paso es revisar tus creencias. Sí. Así bien. Y eso es bien complicado, es muy complicado, y más viviendo, regresando al inicio, en este mundo donde estamos en un rol, ¿no? de laboral, donde realmente quedan tan pocas horas, pues hasta para la integración familiar. Y decir, bueno, ¿en qué momento me doy un tiempo? Y desgraciadamente tenemos que llegar a esos momentos ya como de colapso, donde dices, ya no sé qué hacer, en todas las áreas de mi vida estoy flaqueando, estoy mal, y es ahí donde buscamos ayuda. Y creo que ahí es donde nos cuesta tanto trabajo, porque luego hay ciertas leyes de manifestación. Y la gente piensa que si conoce las leyes, entonces ya la hizo, ¿no? Es que ya lo conozco, ya lo puedo armar. Sí. Pero es muy complejo entender que el ser es un ser de manifestación todo el tiempo. Tan solo con esta ley, el ser manifiesta todo el tiempo, es muy complejo, porque quiere decir que no importa que estés dormido o no, tú estás manifestando. Pero ¿qué manifiestas? ¿Qué manifiestas? Lo que estás vibrando, lo que es esa constante, esa persistencia, eso que todo el tiempo estás pensando. Eso que porque estás hasta en los sintiendo. sueños. Yo, bueno, ahorita que dijiste esto, recuerdo que lo que más miedo tenía yo en algunas situaciones de mi vida, dormía y en el sueño pasaba lo que yo no quería. Y yo despertaba toda angustiada y dije, ¿por qué? ¿Por qué en el sueño siempre pasa eso? Pues estaba todo el día pensando en eso. Tenía ese miedo, ¿no? Imagina, te digo, la gente cree que si sabe la ley, entonces ya las va a poder usar. Pero si tú estás todo el tiempo manifestando en irresponsabilidad, vas a seguir generando, o sea, va a seguir pasando. Ahora, otra de las leyes de manifestación, la manifestación existe para ser experimentada. Tú lo que manifiestas es para que lo vivas. Y muchos de nosotros manifestamos algo y no lo queremos vivir. No queremos que se acabe, queremos que continúe, queremos que siga. Y todo el propósito de manifestación es que termine en experiencia. Ok, de ahí hablabas de la codependencia, ¿no? ¿Y cuánto estamos metidos en esos apegos en relaciones, en esos apegos en personas? En el apego. ¿No? Entonces, si tú estás constantemente pensando que no vales, no puedes o no sirves, generas esta frecuencia, y al generar esta frecuencia generas la vibración, y esa es la que está manifestando todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, segundo, ya que manifestaste, el objetivo es que lo vivas
y lo sueltes. Que lo vivas, que lo experimentes y lo sueltes. Porque lo vas a experimentar en los 3 niveles: mental, emocional y físico. Y físico. ¿Vale? Espiritual no, porque espiritual es la información. El objetivo era juntar la frecuencia. Y por lo tanto, a nivel energético, el hecho de que tú hayas hecho una frecuencia suficiente para la experiencia del ser. No necesita más. Pero a nosotros nos gusta aquí, por eso vivimos en la tercera dimensión. Sí. Para poderlo sentir. Sentir. Y entonces cuando yo digo no valgo, en verdad sentir que no valgo. Es en verdad decir, y además todo me lo demuestra. Sí. Ve, Sí. pongo una película y hay algo que me demuestra, ya ves. Y así todavía que lo pasa. repetimos, ya ves, yo te dije que iba a pasar esto. Pues sí, porque lo estás Y manifestando. generas la experiencia. El problema es que muchos de nosotros no queremos vivir la experiencia. Quieres evitarla, quieres negarla. Entonces, el bioquímico emocional, ¿qué hace? Ya lo pusiste en el cuerpo. Entonces, ¿ahora qué hace? Es como de, ¿ahora qué hago aquí? ¿No? Una tristeza, por ejemplo. Sí. ¿Qué hago aquí? Entonces, como no tiene un propósito, que el propósito es ser sentida, Ok. como no tiene un propósito, lo que va a hacer es como a un joven adolescente que lo dejas en un cuarto sin absolutamente nada que hacer. Seguramente va a empezar a hacer un hoyito, va a empezar a molestar, que pasa en tu cuerpo y empiezas a enfermarte. Ok. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya me harté? Sí. Me quiero morir. Sí. ¿Tú crees que es juego? ¿No? Y ya empieza y otra vez el proceso Tu de conexión de manifestación. redes neuronales, la conexión que tienes del sistema nervioso central, periférico, toda la conexión de glándulas, acaba de decir, me quiero morir. Sí, Muchacho, a trabajar. vamos ¿no? a morir. Vamos a morir. Y ahí es donde no entendemos cómo realmente podríamos nosotros cambiar nuestra vida completamente. No es por pensar o por estar repitiendo frases lindas. Necesitas decidir una identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y ahí hacemos, por eso los nuestros hacían esa lectura de tonal. Porque a través del tonal entiendes quién soy. ¿Y a qué? ¿Cuál es el propósito de mi vida? A eso vengo a... Y por eso son las cuentas matemáticas, por eso todo ese proceso tan grande. Sí, que bueno, hermoso. espero ya que tengamos otro momento para hablar. Las Oye, veces es que me invites, yo aquí voy a estar con mucho gusto. Porque de verdad que está increíble todo lo que nos explicas, porque pues esto no lo enseña cualquiera, esto es algo que definitivamente tampoco te lo manifestamos porque ni siquiera lo creemos necesario o sabemos que existe, y espero que llegue a muchísimas personas este programa y que puedan entender y que puedan generar esa curiosidad y decir qué hay más allá, ¿no? Quiero aprender más, y cuéntanos de qué manera tú ahorita compartes toda esta sabiduría, qué es lo que haces, en dónde. Claro. Pues bueno, estamos dando talleres, cursos, temazcales también. Bueno, los publicamos en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. También en la Fiat Consultoría, que es la empresa que tengo de capacitación. Ahorita tenemos cursos de sabiduría ancestral, son 4 niveles. Y después les paso las fechas para que lo puedan revisar también ahí en el Facebook o en Instagram. Temazcales también, vamos a tener, ahorita nos están invitando al Temazcal en Azcapotzalco, en el, ¿cómo se llama ahí? Donde está el museo el Parque Tezosomoc. En el Parque Tezosomoc nos están pidiendo que llevemos nosotros el Temazcal del 2 de noviembre. Que es una fecha, a mí me encanta, es una fecha hermosísima. Sí. Entonces les vamos a explicar qué es eso del Día de Muertos, vamos a generar lo que es el altar y por qué lleva todos esos pasos, y además que vamos a tener temazcal nocturno, ¿no? Sí, y que realmente se llega al entendimiento de cómo se conceptualizaba la muerte, ¿no? Exacto. Que es algo que también a mí me causó mucha... Sí, en realidad es una celebración a la vida. Sí, es una celebración. Pero ya les llamamos Días de Muertos, ¿no? Sí, entonces, pues para no cambiarles... Y la parte de no tenerle miedo, ¿no? Sino saber e integrarlo como es parte, así como existe la vida, ¿no? Existe la muerte. La experiencia final es terminarla, si no, no tiene chiste. Sí. Porque tú manifiestas algo y si se queda todo el tiempo,
no comprendemos la utilidad de las cosas. Exactamente. Por eso. Y adicional al curso, al temazcal, también igual cursos para empresas. Sí, a nivel empresarial hemos trabajado con muchas empresas y con mucho gusto. Pueden también, tengo un blog, Víctor Portela, en wordpress.com, y ahí también están todas las capacitaciones que podemos dar, tanto generales como espirituales, empresariales. Oye, también rápidamente cuéntales todo lo que vas a hacer cuando te llamaron a Suecia. Sí, tenemos un temazcal ahí en Suiza y en Italia. Suiza y Así Italia. es, 2 en Italia y 1 en Suiza. Ahí estamos trabajando con la parte de la sabiduría ancestral, dando a la gente allá. Ustedes fueron sembramos allá temazcales y estamos dando cursos de toltequidad allá. O sea que si podemos tener este alcance a nivel mundial, pues también saben que que él puede ir con mucho a donde lo llamen. Allá vamos, ahí estamos, donde se necesite. Próximamente también estaremos en Argentina, generando temazcal. Con Chelis, con tu esposa. Sí, con Grace estamos trabajando mucho juntos. Tenemos ya una relación de 30 años, entonces ha sido muy, muy bello. Sí, pues bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, por haber estado aquí, por habernos platicado todo esto, que de verdad a mí me encantaría como un programa por cada tema, ¿no? Que nos explicaras realmente qué es un temazcal para que la gente lo entendiera, porque también hay muchos conceptos de, alguien dice, voy a un temazcal y dice, pero vas a hacer con hongos, es un experimento con hongos alucinógenos, ¿no? Y entonces dices, no es eso, ¿no? Sí, hay más allá, ¿no? Hay más. La verdad que con muchísimo gusto el día que lo quieras, lo hacemos porque es real, está ya muy transgiversado, ya hay gente que no comprende, creen que se trata de calor y quemar y no, hay cosas que podemos platicar, pero muy, muy profundo. No, y aparte las ceremonias, ¿no? Que se hacen cuando son motivos especiales. Sí. Y todo este conocimiento que pues antes de empezar el temazcal, Víctor hace esa gran labor de compartirlo y que todos pues vamos aprendiendo poco a poquito. Y pues también invitarlos al diplomado, ¿no? De conocimiento ancestral. ¿Cuánto dura? Sabiduría ancestral son 8 meses, en los que estamos hablando, un día al mes. Son como 8 horas en las que estamos trabajando, tanto teoría como práctica. ¿Qué pueden encontrar en este diplomado? En el primer nivel, lo que les mostramos es el concepto Masehual. Masehual es una persona que por su propio esfuerzo merece. Entonces empezamos a trabajar a conocer tu propia frecuencia emocional, entender cómo está tu ideología, cuáles son tus conceptos, comprender las bases de lo que es la ancestralidad, entender cómo impactas tú la realidad, cómo estás haciendo ese impacto y luego cómo puedes apoyar a otros seres. Empezamos a enseñarles cosas básicas de herbolaria para que al final de cuentas te conviertas en una persona que realmente sea funcional y armónico, primero para ti y luego para el entorno. Redes sociales, por favor. Víctor Portela en Facebook, Víctor Portela Oficial en Instagram, en WordPress es victorportela.wordpress.com y ahí nos encuentran. ¿Teléfono para los que quieran? Sí, claro, 55 34 17 44 30. Ok, bueno, pues para cerrar el programa, compártenos un pensamiento, un conocimiento breve que puedas compartir. Así súper sencillo. Es mejor ser una persona armónica, una persona tranquila, serena, que tener cualquier ideología o filosofía que tú gustes. Porque a veces nos sentimos católicos, musulmanes, islámicos, budistas. Y mejor ser una persona de tranquilidad, de serenidad, y con eso hacemos un cambio en el mundo. Qué padre. Comienza contigo. Pues muchísimas gracias, Víctor. Al contrario, gracias. Y gracias a toda la audiencia que estuvo acompañándonos en este bello programa, y les prometo que les voy a traer más contenido porque la verdad estuvo sensacional.
y sobre todo, pues también a Chely, su esposa. Hagamos algo de parejas. Sí, hagamos algo de parejas, que también eso es algo que nos está dando mucho ruido, ¿no? en la sociedad. Pues muchísimas gracias, yo soy Miriam Vadillo y síganme en mis redes sociales, mi página oficial miriam.vadillooficial y nos vemos la siguiente semana. Gracias.